Primero, sobre la teoría de los factores. En la segunda mitad de la década del 70, el finado Cablish escribió su artículo La inteligencia y el sentimiento como factores del progreso, en el que, invocando a Spencer, quería demostrar que el principal papel en el movimiento ascendente de la humanidad correspondía al sentimiento, mientras que la inteligencia desempeñaba un papel secundario y además completamente subordinado. Un honorable sociólogo refutó a Cablish, manifestando una sorpresa burlona respecto a la teoría que relegaba la inteligencia a un segundo plano. El honorable sociólogo tenía razón, naturalmente, cuando defendía la inteligencia, pero hubiera tenido en mayor grado todavía si, en vez de ponerse a discutir la esencia de la cuestión planteada por Cablish, hubiese señalado hasta qué punto era falso e inadmisible su planteamiento mismo. En efecto, la teoría de los factores es ya de por sí un inconsciente, pues destaca de manera arbitraria los diferentes aspectos de la vida social y los hipostasia, convirtiéndolos en fuerzas específicas, que desde distintos puntos y con éxito desigual, arrastran al ser social por la senda del progreso. Pero esta teoría es más infundada aún en la forma que le ha dado en su artículo Cablish, convirtiéndolo en hipóstasis sociólogas especiales, no ya unos u otros aspectos de la actividad del ser social, sino los diferentes dominios de la conciencia individual. Son verdaderas columnas de Hércules de la abstracción. No se puede ir más lejos, porque más allá comienza el reino grotesco del más patente de los absurdos. Precisamente sobre esto el honorable sociólogo debería haber llamado la atención de Cablish y sus lectores, al mostrar el laberinto de abstracciones a que conjunta Cablish su aspiración de encontrar un factor dominante en la historia. El honorable sociólogo, quizás impensadamente, también hubiese hecho algo por la crítica de la propia teoría de los factores. Esto hubiera sido muy provechoso para todos nosotros en aquel tiempo, pero no supo estar a la altura de la misión. Él mismo profesaba aquella teoría, diferenciándose de Cablish únicamente por su inclinación hacia el eclecticismo, gracias al cual todos los factores le parecían de igual importancia. Las propiedades eléctricas de su espíritu se manifestaron luego con mayor claridad con sus ataques contra el materialismo dialéctico, en el cual veía una doctrina que sacrificaba al factor económico todos los demás y que reducía a cero el papel del individuo en la historia. El honorable sociólogo ni siquiera se le había ocurrido que el punto de vista de los factores es ajeno al materialismo dialéctico y que únicamente la absoluta incapacidad de pensar lógicamente permite ver en él una justificación del llamado quietismo. Hay que hacer notar, sin embargo, que este horror del honorable sociólogo no tiene nada de original. Lo cometían, lo cometen y seguramente lo seguirán cometiendo por largo tiempo otros muchos. A los materialistas se les empezó ya a reprochar su inclinación al quietismo, cuando no tenían aún forma su concepción dialéctica de la naturaleza y de la historia. Sin internarnos en la lejanía de los tiempos, recordaremos la controversia del conocido sabio inglés Priestley con Price. Analizando la doctrina de Priestley, Price mantenía, entre otras cosas, que el materialismo es incompatible con el concepto de libertad y elimina toda iniciativa del individuo. En respuesta a esto, Priestley inclinó la experiencia diaria,
No hablo de sí mismo, aunque naturalmente a mí tampoco se me puede llamar el más inerte de los animales. I am not the most torpid and lifeless of all animals. Pero yo os pregunto, ¿dónde encontraréis más energía mental, más actividad, más fuerza y persistencia en la consecución de los objetivos principales, sino entre los partidarios de la doctrina del determinismo? Priestley se refería a la secta religiosa democrática, que entonces se llamaba Christian Necessarians. Desconocemos si en realidad esta secta era tan activa como pensaba su adepto Priestley, pero esto no tiene importancia. Está fuera de toda duda que la concepción materialista de la voluntad del hombre concuerda perfectamente con la enérgica actividad práctica. Lawson hace notar que todas las doctrinas que más exigimos formulaban a la voluntad humana, afirmaban en principio la importancia de la voluntad, negaban la libertad y subordinaban el mundo a la fatalidad. Lawson no tiene razón cual piensa que toda negociación del llamado libre albedrío conduce al fatalismo, pero esto no le ha impedido notar un hecho histórico de sumo interés. En efecto, la historia demuestra que incluso el fanatismo no solo no impide siempre la acción enérgica en la actividad práctica, sino por el contrario, en determinadas épocas ha sido la base sociológica indispensable de dicha acción. Recordemos cómo, demostrando que los puritanos por su energía superaron a todos los demás partidos de la Inglaterra del siglo XVII, y que los adeptos de Mahoma sometieron en un corto plazo un enorme territorio desde la India hasta España. Se equivocan de medio a medio aquellos que piensan que es suficiente estar convencidos del advenimiento inevitable de una serie de acontecimientos para que desaparezca toda nuestra posibilidad sociológica de contribuir a ellos o contrarrestarlos. Todo depende si mi propia actividad constituye un eslabón indispensable en la cadena de los acontecimientos necesarios. Si la respuesta es afirmativa, tanto menores serán las vacilaciones y tanto más enérgicos mis actos. En esto no hay nada de sorprendente cuando decimos que un determinado individuo considera su actividad como un eslabón necesario en la cadena de los acontecimientos necesarios. Afirmamos, entre otras cosas, que la falta de libre albedrío equivale para él a toda la incapacidad de permanecer inactivo, y que esa falta de libre albedrío se refleja en su conciencia, en forma de imposibilidad de obrar de un modo diferente al que obra. Es precisamente el estado sociológico si puede ser expresado con la famosa frase de Lutero: Her sagt ich rank nicht anders. Este es mi concepto y otro no puedo tener, gracias al cual los hombres revelan la energía más admirable y realizan las hazañas más prodigiosas. A Hamlet le era desconocido este estado de espíritu, por eso no fue capaz más que de lamentarse y sumirse en la meditación, y por eso mismo Hamlet jamás hubiera admitido una fisiología según la cual la libertad no es más que la necesidad hecha conciencia. Con razón decía Fichte, tal como es el hombre, así es su filosofía.